Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Primera de Juan 1, de 5 al 10. Es el pasaje para nuestro mensaje de hoy. El verdadero amor dice. Primera de Juan 1, versículo 5 al versículo 10. Capítulo 1, versículo 5 al 10. ¿Te has convertido alguna vez en el enemigo de alguien por decirle o por hacer lo que es bueno, lo que es verdad? ¿Te has convertido alguna vez en el enemigo de alguien por decirle la verdad o por hacer la verdad? 1 Juan 1, 5 al 10 va a hablar precisamente de ello. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te has convertido alguna vez en el enemigo de alguien por decirles o por hacer lo que es verdadero o correcto? En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Juan nos dice que en esta comunidad en la que Dios nos ha invitado a tener comunión con Él, con el Hijo, con el Padre, nos ha invitado a tener comunión unos con otros. Aunque Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para estar en armonía y en estar en comunión con Él, va a haber retos, va a haber dificultades y va a haber momentos donde las circunstancias van a ser bastante tensas, donde va a haber una lucha entre el carácter de la familia de Dios en conformidad y alineado con Dios y lo que el mundo vive y lo que a veces aún los hijos de Dios quieren vivir, pero que es contrario a la voluntad de Dios. Tú y yo, parte de esta familia de fe, vamos a tener que escoger si andamos en la luz o si vivimos todavía de acuerdo a las obras de oscuridad, las obras del mundo de donde Dios nos rescató. La semana pasada, en los versículos 1 al versículo 4, vimos cómo el verdadero amor nos habla acerca de la verdad de Dios. Nos habla acerca de este encuentro que Dios quiere tener con la humanidad, donde la vida de Dios, donde la vida eterna no es algo, sino alguien, ese alguien es Jesús. Pero la vida de Jesús es una vida que no nada más es plática y conversación, es una vida que cambia nuestra vida. Es una vida que tiene que ser vista, tiene que ser oída, tiene que ser palpada, porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo ser humano, carne y hueso como tú y como yo, y vino a demostrar la vida de Dios. Este no es un cuento, este es un mensaje que transforma nuestra vida. Y vimos la semana pasada que esta historia es una historia transformadora de gozo, un gozo profundo, un gozo que Dios nos invita a experimentar en nuestro propio caminar. Ahí en el versículo 4 dice: Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, completo. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿En una persona que cada vez más se parece a Jesús por tu gozo, por la vida que vives? ¿Una vida que refleja a Jesús? ¿O te estás convirtiendo en una persona gruñona, en una persona orgullosa, en una persona egoísta? La historia de la familia de Dios es una historia de un gozo redentor que se está perfeccionando en comunión con Dios y unos con otros. Mira, te voy a decir lo que vi la semana pasada. Es más fácil aislarse que acercarse y ser vulnerable. ¿No es cierto? Todos nosotros tenemos ciertos límites de comodidad en nuestras relaciones personales y cuando las cosas a veces se están volviendo muy personales, ponemos nuestra distancia, ¿verdad? Hasta aquí. Ahora, no significa que tengas que ser mejor amigo con todo mundo, pero en el cuerpo de Cristo, 1 de Juan capítulo 1, el versículo 4 nos dice que debemos estar en comunión unos con otros.
Te voy a decir lo que vi la semana pasada en este espacio. Siendo un espacio tan grande, deberías haber visto tu rostro cuando empezaste a acercarte e interactuar unos con otros. ¿Sabes cómo empezó? Empezó así como con una carita fruncida, ¿verdad? ¡Ah, si esta es mi banca y este es mi lugar! Esto es a lo que estoy acostumbrado y estoy cómodo. Y de repente al ponerte de pie y tener que relacionarte con otros, así como que de repente hay un hielo que tiene que romperse, ¿verdad? Pero cuando se empezaron a saludar unos a otros sin que yo te dijera sonríe o platica, solito sucedió, ¿verdad? Empezaste a platicar, empezaste a saludar, a reírte y empezó a haber un poquito de cuchicheo y de gozo ahí mismo, simplemente porque empezaste a acercarte. Simplemente ese pequeño cambio en espacio produjo un pequeño cambio en actitud de cómo nos relacionamos. Pero aquí está la cuestión. Mantener relaciones cercanas cuesta trabajo. ¿Sabes qué también cuesta? Muchas veces nuestra comodidad. ¿Y sabes qué también cuesta? Cuesta el ser vulnerable y bajar la guardia. Y que algunas veces las personas me conozcan tal como soy. Y qué difícil es eso, porque hay todo tipo de temores y preguntas. No, si la gente supiera, ¿todavía me amaría? ¿Me aguantaría? Si la gente supiera, ¿me vería de la misma manera? ¿Me juzgaría? Si la gente supiera. Y a veces es más fácil tener nada más una máscara y dejar que toda esa oscuridad se quede en el corazón. Pero por lo que acabamos de leer hace un momento, eso es precisamente lo único que puede interponerse en nuestra comunión con Dios y unos con otros. Esa oscuridad, esos temores, esas actividades, esas prácticas contrarias a la voluntad de Dios que nos aíslan de Dios y unos de otros, que nos vuelven personas egocéntricas, es precisamente lo que la Biblia llama pecado. Y a ninguno nos gusta que nos saquen nuestros trapitos al sol, ¿o sí? ¿La ropa sucia? Pero si eres parte de la familia de Dios, esta es la casa. Y aquí es donde se lava la ropa sucia. Así que vuelve conmigo, 1 Juan capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Vamos a hablar acerca de cómo el verdadero amor dice la verdad en amor. El verdadero amor, cuando algo está mal, no se queda callado ni es indiferente. Dice la verdad, pero la dice de tal manera, con gracia, que pueda ser recibida y que nos pueda transformar. El verdadero amor no viene simplemente a juzgarte, no viene simplemente a decirte tú estás mal, yo estoy bien. El verdadero amor entra en el sufrimiento de nuestras relaciones personales y nos ayuda a ser transformados sin sacrificar la verdad, pero diciéndolo de tal manera que podamos recibirla. Mira, yo y mi esposa, como cualquier matrimonio, pasamos por altas y bajas, ¿verdad? Y a veces el reto más grande de las relaciones personales es la comunicación. Hombres y mujeres somos diferentes, edades diferentes, un montón de cosas diferentes. Simplemente dos individuos, dos seres humanos son diferentes, punto. Y a veces en la conversación con mi esposa, yo sé que siempre cuando hay problemas es su problema, ¿verdad? Yo estoy bien, pero no le hace, no es cierto. A veces mi esposa me dice, mira, no es lo que dices, sino cómo lo dices. A veces, aunque decimos la verdad, a veces la verdad es comunicada de tal manera que te dije. Lo opuesto es que a veces, en la cultura especialmente donde vivimos, hay personas que dicen, bueno, es que si tú me amas, me vas a dejar que yo haga lo que yo quiera. Si tú me amas, no me juzgues. Tú encárgate de ti. ¿Quién te crees tú para decirme lo que yo tengo o no tengo que hacer? Y en inglés hay todo tipo de frasecitas, ¿verdad? You do you. Hay un problema. Porque lo que haces tú me afecta a mí y nos afecta a todos nosotros. Si tú cuando ves algo que está mal no dices lo que está bien, eso no es amor. Porque el amor siempre se goza de la verdad. El amor sin verdad no es amor. Y la verdad sin amor, ¿será la verdad? ¿O será algunas veces nuestro propio engaño? 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10 nos va a decir cómo tratar con la oscuridad
de nuestra inmadurez espiritual. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. La pregunta es, ¿cómo es que el amor de Dios aborda la inmadurez espiritual pecaminosa que amenaza la comunión del cuerpo de Cristo? Satanás sabe, y Dios sabe, por eso nos da su palabra, que Cristo ya ha vencido al enemigo. Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Su sacrificio es más que suficiente para santificarnos y transformarnos. Pero Dios no nos va a forzar. La provisión de Cristo tiene que ser recibida como un regalo y tienes que ser voluntariamente recibida. Si tú rechazas su provisión, todavía tú eres libre y puedas muchas veces escoger lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pecado. El pecado es lo único que puede interponerse entre Dios y tú para que el enemigo te haga trizas. Y también el pecado se interpone entre tú y tus relaciones con la familia de Dios. ¿Cómo es que Dios trata con el pecado en su familia? Mira, tristemente a veces, por hablar la verdad, nos va a costar a veces la atención y a veces la amistad de alguien. ¿Te has convertido alguna vez en el enemigo de alguien por decirles o por practicar la verdad? Antes de volver a este pasaje, déjame decirte acerca de un personaje. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Alemán, vivió el siglo pasado, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y en su oposición, era un pastor y teólogo, y en su oposición en Alemania en contra de los nazis, él murió como un mártir por su postura en contra de ellos. Pero escribió varios libros, uno de ellos muy famoso, El costo del discipulado, habla acerca de nuestra fe, que no es barata. Nuestra fe tiene un testimonio que contar y es la historia de Cristo y nos puede costar la vida, el costo del discipulado. Pero escribió otro librito titulado Vida en Comunidad, Vida en Común, acerca de la manera en que la iglesia debe vivir. Y ahí dentro de este librito hay una pequeña sección que dice lo siguiente, increíblemente poderosa. Dice lo siguiente, nada puede ser más cruel que la indulgencia que abandona a los demás a su pecado. Nada puede ser más cruel que la indulgencia que abandona a los demás a su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama a otro cristiano de la propia comunidad a apartarse del camino del pecado. Cuando tú ves a alguien en pecado y tú lo ignoras, eres indiferente. Eso es crueldad. No le estás haciendo un favor. Pero cuando tú eres parte de un ministerio de exhortación, de enseñanza, de animar, de corrección, donde si Dios te da una palabra para ayudar a otro, si lo haces, estás respondiendo en amor, hablando la verdad en amor. En el Antiguo Testamento, uno de los llamados de los profetas, Ezequiel, el profeta Ezequiel particularmente, Dios le dice, si yo le digo al impío, impío, de cierto morirás, y tú no vas y le amonestas, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo voy a demandar de tu mano. El testimonio del profeta del Antiguo Testamento es uno de advertencia para que las personas se arrepientan y no lleven el juicio de Dios. Cuando Dios anuncia juicio, juicio es lo último que Dios quiere hacer. Pero si tú eres indiferente y dejas que las cosas sigan para que las personas sufran, tú no lo estás amando. Lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Cuando tú eres indiferente a la necesidad de alguien, hay un problema. Y una de las necesidades más grandes que tenemos es andar en la luz de la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios trata el pecado en su familia? Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que para proteger la comunión de su familia, la unidad de su familia, la intimidad de su familia, para proteger su comunidad, el amor de Dios aborda la inmadurez espiritual pecaminosa de sus hijos de dos maneras. Primero, Dios nos provee un estándar no negociable. Su carácter, su mensaje y una comunidad buena, justa y verdadera. Mira de nuevo, 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Juan habla acerca de un mensaje que nos une, que no proviene de mí, no proviene de ninguno de nosotros, proviene directamente ¿de quién? De Dios. Es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo mismo, dice, y os anunciamos, proclamamos. Es de lo que hablamos en esta comunidad lo que nos une. Aquí está el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Juan nos habla de un aspecto de nuestra comunidad
que depende del carácter de Dios tan básico y al mismo tiempo tan profundo y esencial. ¿Cuál es este aspecto? Que Dios es luz. ¿Y qué significa eso? Luz, en los escritos de Juan, y oscuridad, es una imagen que Juan utiliza y que todos podemos relacionarnos y entender, pero que tiene un profundo espiritual, un profundo mensaje y significado espiritual. ¿Qué significa que Dios sea luz? Bueno, la luz es lo que manifiesta lo que hay alrededor, ¿no? Para que podamos ver, lo que podamos percibir. Pero la luz también es el principio fundamental del cual la vida depende. Pon una planta en un cuarto completamente oscuro, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Si no hay luz, la planta se va a morir. Y si no hay plantas en el planeta, ¿qué le va a pasar a los animales? Se van a morir todos. Todo el ciclo de la vida en este planeta depende de la energía que proviene del sol a través de la luz. La luz, Juan capítulo 1, en él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz es un símbolo de esta luz que proviene de Dios, que es el principio fundamental de la vida, conociéndole, la revelación del Dios vivo a través de Jesucristo. Pero hay más. Esta luz también es aquello que vence y empuja a la oscuridad. En otras palabras, ¿qué es la oscuridad? Bueno, la oscuridad no es algo por sí mismo, sí. La oscuridad es la ausencia de algo, la ausencia de luz. Luz y oscuridad se convierten entonces en estas imágenes que hablan acerca de la suficiencia y perfección y la vida de Dios y la ausencia o carencia de ello, así como el mal y el pecado. Un hambre, una corrupción donde Dios no está presente y por siempre nos falta oscuridad. Luz en la Biblia también nos habla acerca del carácter perfecto de Dios, su santidad. Todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es hermoso, lo podemos ver a través de la luz de Dios. El atributo que captura esta belleza y esta perfección moral en su Biblia es el atributo de la santidad de Dios. Dios es santo, sin comparación, nada ni nadie se parece a Él. Él es único. Él es diferente de la creación, trasciende la creación más allá y por encima de todo, pero aún así puede relacionarse con su creación. En Dios no hay falta, no hay oscuridad, no hay agendas oscuras, todo es en la luz. La manifestación perfecta de este Dios es nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, como el Padre el Hijo. Cuando tú ves a Cristo, lo que ves es quien Dios es. Amor y verdad unidos. Cuando Juan habla acerca de la encarnación del Hijo, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del único Hijo del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Hablar la verdad en amor significa que así como Cristo habló la verdad, porque Él es la verdad, pero con gracia, en amor. Dios revela su santidad, aunque pudiera ser consumidora en contra del pecado, porque nuestro Dios es fuego consumidor, lo revela a través de Jesucristo para darnos gracia, para ayudarnos a ser transformados y vivir como Él. Y es precisamente de lo que Juan está hablando aquí. Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Pero pudiéramos quedarnos nada más en las imágenes, en lo subjetivo, en lo teológico, en lo abstracto. El resto del Nuevo Testamento nos ayuda a ver más qué significa andar en la luz. Juan nos va a decir más tarde también. Pero en este versículo él establece el principio no negociable de que Dios es santo, perfecto, sin obscuridad, sin mancha, sin pecado. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, tanto Pablo como Pedro y el resto del Nuevo Testamento nos dicen más. Escucha, si tú realmente crees que Dios es santo y que Dios es luz, entonces tu estilo de vida tiene que alinearse con esa verdad. No es opcional. ¿Cómo es un estilo de vida alineado con la santidad de Dios? En Efesios 5, versículo 1 al versículo 14. Ahí en tus notas te puse varios versículos. No vamos a poder verlos todos, pero puedes verlos después. ¿Cómo se ve un estilo de vida que anda en la luz? Escucha. Efesios 5, versículo 1 al 14 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, el amor de Dios es un amor sacrificial que agrada a Dios, un amor que se entrega por el beneficio de otros, así como Cristo, y que nos transforma para ser como Él. Pero escucha lo que es contrario a este amor y verdad de Dios. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Inmoralidad sexual, codicia. Dice, ustedes son santos, son escogidos, apartados para vivir como Dios. No, en la familia de Dios no debería de haber gente que se acuestan unos con otros sin estar casados, sean solteros o sean casados. Si eres soltero y te andas acostando sin estar casado, eso se llama fornicación. No, yo no me acuesto con nadie, nomás lo veo en la computadora. Pornografía. No, yo nomás fantaseo. Todo eso. Oye, si estás casado, te acuestas con alguien más que sea tu esposa o tu esposo, eso es adulterio. Y todo tipo de perversiones sexuales, eso no tiene lugar en la familia de Dios. Pero no solamente eso, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. ¿De qué está hablando aquí? Truanerías, necedades, palabras deshonestas. La traducción de esas palabras es difícil, pero son bromas que tratan de hacer algo chistoso de algo que debería ser serio en el contexto de tu sexualidad. Por ejemplo, esas bromas rojas, ¿verdad? Oye, ¿ya viste el nuevo de Pepito? Aguas. Como cristianos deberíamos respetar la dignidad y santidad de nuestra humanidad, especialmente nuestra sexualidad. Nada de andar viviendo juntos sin estar casados. Pero es que la renta es más barata. Sí, la renta es más barata, pero la vida es mucho más cara. Te lo va a cobrar con intereses. Cuidado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es que tú tienes que afirmarme, es que yo me identifico, es que si me amas me vas a apoyar. Nadie os engañe con palabras vacías. Puedes llamarle lo que quieras llamarle, pero si es inmoralidad sexual, si es avaricia, si es egoísmo, si es mentira, si son palabras de maldición de tu boca, eso no tiene lugar en el amor de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí viene la imagen de la luz de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9, hermoso versículo. Porque el fruto del Espíritu, escucha, es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere un fruto. A diferencia del mundo, el mundo te impone, el mundo quiere amoldarte. Dios quiere transformarte, y como un árbol que cuando madura y crece da un fruto hermoso que alimenta a otros, Dios quiere que tu vida, no por obligación o porque te domine, sino por la transformación de Cristo, Dios quiere que a tu tiempo, como en el Salmo 1, tú des un buen fruto. ¿Y cuál es este fruto? Dice, el fruto del Espíritu o el fruto de luz es en toda bondad, justicia y verdad. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, lo que es verdadero, es hermoso, es de Dios. Y es lo que Dios quiere para ti. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Te fijaste? Déjame preguntarte. Ok. ¿Cómo sabes si andas en la luz o no? Si todo lo que vivimos, Dios se sentara aquí contigo en la banca, y todo lo que vivimos y pensamos empezar a pasar en imágenes gráficas en la pantalla, tú y Dios sentados juntos solos, ¿aprobaría Dios lo que ve ahí en tu pantalla? Diría, ¿estamos en la misma página? O dirías, ay Señor, es que apriétale, no, adelántale esa parte, no la veas, Señor. Dios lo ve todo. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti. Es lo que hay en ti. Lo que Dios quiere, lo que le agrada, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero.
Todas las cosas son manifiestas, la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, escúchame bien, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Me oíste, hermano? Este sermón no es para que tú te duermas. Otros sí, no hay problema, pero este no. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo ya resucitó de los muertos. Cristo es el que nos trae juntos. Vamos a vivir en su luz. No te duermas como si estuvieras en la oscuridad. Despierta. El mundo está trabajando para indoctrinar a nuestros niños, para indoctrinarte a ti a través de la tele, los medios sociales, las redes sociales. Te está indoctrinando y trabaja 24/7. Y tú tienes la verdad de Dios y aquí... ¿A qué hora se calla este merolico? Yo quiero ir a ver el partido. Cristo ya resucitó. Despierta, te alumbrará Cristo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo que Dios es santo? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios es justo? ¿Que Dios es verdadero? Entonces déjame decirte algo. Ni tú ni yo tenemos el derecho de definir el estándar de verdad o justicia de Dios, porque ese estándar es Dios, no nosotros. Dios es el que es verdadero. En la Biblia la definición de verdad no es algo sino alguien, y ese alguien es Jesús. Jesús dice, yo soy la verdad. Conformidad con Jesús, conformidad con la revelación de Dios es lo que es verdad. Si no se conforma a Dios, es mentira. Y es tan difícil a veces discernir porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para engañar. Pero solamente Dios es verdadero y perfecto de toda manera. Él es luz, en Él no hay ningunas tinieblas. Dios no se anda con medias verdades, porque todas las medias verdades son mentiras. Dios siempre es fiel y verdadero. En Él no hay mancha alguna. Tú y yo no tenemos libertad de definir la verdad y nos ha dado a Jesús, su palabra, la Biblia, que apunta a Él para que sepamos como un espejo lo que es de Dios y lo que no es. Así que nuestro trabajo como iglesia es ajustarnos a lo que Él espera de nosotros. Personas que tienen un estilo de vida que es bueno, justo y verdadero. Punto. Pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? A veces nuestro hablar se ve bien. Sí, tú puedes llenar una forma. Soy miembro de aquí, estoy de acuerdo con tal o cual doctrina. Pero, oh sorpresa. Porque siempre y cuando eso sea impersonal, que nadie me conozca, de lengua yo me echo un taco o dos, ¿verdad? Pero cuando se empieza a ser más personal y empezamos a conocernos, a veces los que decimos, no hacemos. A veces nuestro hablar no encaja con nuestro andar. Y es precisamente lo que Juan nos va a decir ahora. No solamente Dios nos da un estándar no negociable, su verdad en Cristo Jesús. Ahora Dios nos va a dar oportunidades de madurar y de abandonar la oscuridad del pecado y de vivir como Él. Dios nos provee oportunidades de crecer alineados con su carácter, caminando en la luz como una comunidad rociada con la sangre del nuevo pacto. Mira el versículo 6. Dice, versículo 5 otra vez. Es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Del versículo 6 al versículo 10, Juan va a hablarnos ahora de cómo nuestro andar tiene que encajar con nuestro hablar. Y nos va a decir, va a haber ciertos peligros. Hermanos, amigos, a lo mejor después de este mensaje vas a decir, esto es muy incómodo, esto no es para mí. A lo mejor me voy a convertir en tu enemigo por decirte lo que Dios dice, pero ¿sabes qué? Todos tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. Cuando tengas que escoger de qué lado estar, escoge estar en el lado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre el lado de Dios es el lado correcto. Sea quien sea tu enemigo, escoge el lado de Dios. Entonces Dios nos va a decir la verdad en amor, pero la verdad es la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, ¿verdad? No peca, pero incomoda. Va a ser incómodo. Antes de ver los diferentes retos a nuestra unidad y pecados y excusas, mira lo que dice el versículo 6.
Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El lenguaje que Juan utiliza aquí, ese de sangre, de ser limpios con sangre, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Será la sangre de Cristo un tipo de antiséptico que tenemos que untarnos para limpiarnos? ¿Qué es? ¿Es un detergente santo? ¿Qué es esto? Bueno, Juan está haciendo referencia al lenguaje del Antiguo Testamento de cómo Dios hacía pactos con la gente. En Éxodo capítulo 24, ahí lo tienes en tus notas, Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8. Éxodo Moisés nos habla acerca del momento donde Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo 20, Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Te lo sabes? No te preocupes si no. Los practicas perfectamente siempre. ¿Los cumples? ¿Qué tal primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese sí lo cumplo siempre. Ok. No eres avaro, ¿verdad? No luchas con la avaricia o con el dinero, entonces no tienes el ídolo, está bien. No te hagas imágenes de Dios. ¿A quién adoras? ¿Ok? Honras a tu papá y tu mamá, no codicias. Nunca. Dios le dio en Éxodo 20 los 10 mandamientos al pueblo de Israel. En Éxodo 24, después de que Dios da varias leyes, Dios llama a los ancianos de Israel y come con ellos, hace una comida con ellos. Y en esa comida hay un sacrificio. El sacrificio es un símbolo de este pacto. Y Moisés toma la sangre del sacrificio en un tazón. Y escucha lo que le dice al pueblo de Israel. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí es fácil decir, pero lo harían. Escucha lo que dice. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, obedeceremos. Entonces, versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios sabe que aunque a veces tenemos buenas intenciones, nos vamos a resbalar y vamos a cumplir su palabra de manera imperfecta. No podemos cumplir la ley. No podemos cumplir los 10 mandamientos. Deja los 613 de la ley. No podemos cumplirla todo el tiempo. Jesús nos dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tú odias a tu hermano en el corazón es como si lo matas. No solamente en acción, sino en intención. Nos quedamos cortos, pero aquí viene la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios trata con el pecado e inmadurez de sus hijos? Dios le dio al pueblo de Israel la ley y Dios también le dio al pueblo de Israel el sacrificio. El sacrificio es la provisión de una víctima inocente que llevaría el pecado del pueblo y que por la sangre de ese sacrificio ellos pudieran ser cubiertos. El ser rociados con esa sangre, mire lo que está proclamando. Mi justicia no es suficiente para agradar a Dios. Yo necesito de una víctima inocente que lleve mi pecado. Esa víctima inocente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes quién es? Este es Jesús. El autor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice que nos hemos acercado a un mejor pacto que los del Antiguo Testamento, mejor que la sangre de Abel. Habla mejor la justicia de Dios que la sangre de Abel mismo. No solamente eso. Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 20, no, Lucas 22, 20. Lucas 22, 20, en la parte de la cena del Señor, cuando Jesús está preparándose antes de morir. ¿Sabes qué le dice a sus discípulos? Tomando la copa les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. ¿Qué significa todo esto cuando Juan nos dice que somos limpios por la sangre de Cristo? Cuando tú y yo confesamos que Jesús es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios quien murió por nosotros, la sangre que Jesús derramó en la cruz se convierte en la base del perdón de Dios, no por nuestra justicia, sino por la provisión de Dios, por la cual Dios puede darnos gracia y perdón. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo. Nota que no dice, Él es misericordioso. Dios es justo porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando tú te acercas a Él, esta sangre de Cristo es la base de nuestra justificación, nuestro perdón. Pero aquí está el punto. Si ya eres justificado,
No eres justificado para seguir viviendo en el pecado, sino para que vivas para Dios. Por eso, la cena del Señor, cuando tú y yo venimos a adorar escuchando la palabra de Dios, la Biblia nos dice, este es el estándar de justicia. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción? Señor, yo tu palabra la vivo diario, solos como si nada. Nuestra respuesta debería de ser, Señor, la única manera en que puedo vivir bajo tu justicia es cubierto por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Por eso la Biblia va con la cena del Señor. La palabra y la mesa van juntas. En la mesa Dios nos recuerda que Cristo es el que ha pagado, y cuando tú participas del pan y de la copa, tú estás proclamando, mi fe está puesta en el sacrificio de Cristo. Ahora, si tú participas de esta mesa de manera hipócrita, nomás para que nadie diga nada, y estás en la oscuridad, hay un gran problema. Hay un gran problema porque, como Juan nos dice, alguien está mintiendo, y ese alguien no es Dios. Entonces, ¿qué significa ser parte de esta comunidad de pacto? Significa que debemos de andar en la luz. Ahora, aquí están los retos de vivir como una comunidad en pacto con Dios, rociados con la sangre de Cristo. Primer reto, dice ahí el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Tu primer reto a la verdadera comunión es la hipocresía. Cuando tú dices, yo ando en la luz, pero vives en la oscuridad. ¿Cómo estás, hermano? Oh, todo bien. Mira, como pastor, regularmente y tristemente, recibo llamadas de, oiga, hermano, queríamos platicar porque deberíamos platicar antes, pero no habíamos tenido chance. Vamos a platicar, platicamos. Fíjese que nomás queremos decirte que nos estamos divorciando. ¿Cómo? Sí, ya tenemos mucho tiempo, pero hermano, si cada domingo nos veíamos, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Sí, pero es que son, pues. O de repente, he recibido llamadas donde, oiga, pastor, venga porque se están llevando a mi esposo. ¿Quién? La policía. ¿Por qué? Fíjese que descubrieron en su computadora tal o cual tipo de imágenes si son de niños. Ahí va a la cárcel. Pero si era el hermano, ¿qué? Pero nadie sabía. ¿Sabes por qué? Porque estamos bien. Estoy bien. ¿No tendremos maneras como comunidad de ayudarnos unos a otros cuando luchamos? Hermanos, déjame decirte una cosa. Aquí en la iglesia tenemos personas que luchan con el pecado. Aquí en la iglesia hay personas chismosas. Sí, yo sé que te sorprende, ¿verdad? Ponlo en tu Facebook de una vez, ándale. Personas chismosas. Personas que luchan con la inmoralidad sexual. Personas que luchan con la avaricia. Personas que luchan con todo tipo de cosas, pero es el punto, estamos luchando. Y como personas que luchan, debería haber progreso en la batalla para andar cada vez más en la luz, ya no en lo que hacíamos antes, sino en lo que Dios nos ha llamado a vivir. Por eso, hermanos, en la iglesia tenemos no solamente servicios de oración, tenemos comunidades bíblicas, donde aprendemos a practicar la palabra de Dios. Si no tienes un grupo, tienes que tener un grupo. Y por eso el miércoles en la noche tenemos otros ministerios que te ayudan a crecer, o en doctrina, o en oración, o programas como para matrimonios como Re-Engage. Programas para tus propias adicciones como Regeneration. Tenemos un montón de oportunidades donde alguien tiene que ser capaz de conocerte tal cual eres y ayudarte a crecer en la luz de Dios. Si tú eres una persona que lucha con la hipocresía, esto te va a ofender. Y a lo mejor vas a decir, yo ya no voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita. Déjame decirte, si eres un hijo de Dios verdadero y te vas a la oscuridad, eso es ser hipócrita. Porque estarías viviendo algo que Dios no te ha llamado a hacer. ¿Quieres ser realmente honesto? Vive en la luz. Abandona la oscuridad y concéntrate en crecer como Dios quiere que crezcas. Vive en la luz. Eso es lo que Dios quiere de ti. Por eso dice el versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí no estamos diciendo que ya somos perfectos. Estamos diciendo que los que estamos siendo perfeccionados tienen la provisión de la sangre de Cristo para ser transformados en imagen de Cristo. Mira, de una vez déjame decirte. Si eres una persona perfecta, así como los fariseos que ven al pecador, ahí el publicano, y oran a Dios y dicen, Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres.
avaros, inmorales. Vengo a la iglesia todos los domingos, doy mis diezmos y ofrendas, no soy ni siquiera como este publicano. Si tú eres uno de esos, por favor, levanta la mano. No, ¿verdad? Bueno, entonces nadie, porque te iba a decir, ya súbete al cielo, porque ya llegaste, no hay lugar para ti aquí, ¿verdad? Ya llegaste, ve con el Señor. Pero si estás aquí todavía, entonces no nos toca acusarnos o juzgarnos, nos toca ayudarnos, nos toca llevarnos a la mesa donde hay provisión de perdón. Si eres una persona hipócrita, abandona la hipocresía y sé honesto con Dios, contigo, deja que Dios te limpie. Pero hay más. Segundo reto. A lo mejor tú estás luchando severamente con el pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Aquí está el segundo reto. Autoengaño. Autoengaño. A lo mejor tú has estado tolerando ciertas cosas en tu vida personal que nadie sabe, nada más tú. Dios sabe. Ese es autoengaño. Si tú piensas que solo tú sabes, tu esposa no sabe porque tienes el password de tu teléfono y nadie lo ve. Si piensas que tú eres el único que sabes y estás en control, eso es autoengaño. Porque Dios sabe todo. No lo puedes esconder de Dios. Y si tú te estás autoengañando y aquí te ves muy bien, pero estás tolerando cosas contrarias a la voluntad de Dios, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero ¿cuál es la solución? Si hay algo en tu vida que deshonra a Dios y tú piensas que tú eres el único que sabes, Dios te está dando espacio para arrepentirte antes de que esto reviente. ¿No crees que su misericordia es tolerancia? Su misericordia es gracia para que te arrepientas antes de que llegue su disciplina. Y si Dios está dando gracia, dice, ¿cuál es la solución? Versículo 9, que confieses tus pecados. Si los confiesas y te apartas, dices Proverbios, Dios te da misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué es la confesión? La confesión es ponerse de acuerdo. Es decir, Señor, yo me he estado autoengañando. Tú eres verdadero, yo estoy mal. Perdóname. Cuando Dios nos confronta con su verdad, es decir, Señor, si la regué, perdóname, límpiame. Por la sangre de tu Hijo, yo me arrepiento de mi pecado, me acerco a ti. Hermanos, para eso es esta mesa cada domingo. No puedo decirte cuántas veces, cuando he tenido un desacuerdo con mi esposa, el sábado en la noche es el día donde ya no puedo más. ¿Por qué? Porque yo sé que el domingo voy a tener que, a final de cuentas, estar en comunidad juntos delante del Señor y me va a decir, ¿estás en comunión o no? Y ahí tiene que arreglarse. Confesión es entre Dios y tú, pero a veces también es entre tú y otros. Santiago nos dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que sean sanados. El pecado a veces puede producir enfermedad física o emocionalmente. Espiritualmente te lastima. No es de balde que personas que luchan con el estrés, que luchan con la ansiedad, preocupones, se enferman del corazón. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma están interconectados. Por eso Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Si tú participas de la cena del Señor en pecado, o si tú no participas porque estás en pecado, el pecado va a tener consecuencias. Pero Juan nos dice, confiesa, deja que Dios te quita esa carga de encima y te dé su perdón. Respira. El pecado te asfixia de la vida de Dios. Respira la vida del Espíritu Santo. A tu engaño. Por último, el más difícil de todos y el peor de todos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Nota que este es, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ese es un sustantivo, dice, como si el pecado estoy autoengañado. No, yo estoy bien aunque las cosas estén mal. Yo en buena conciencia pienso que estoy bien porque mi corazón está endurecido, estoy autoengañado. Pero este último es descarado. Este último, el pecado está evidente, así como Mateo 18, ¿verdad? Ya te ha confrontado a alguien, te ha confrontado a testigos, ya liderazgo de la iglesia, ya es algo público. Cuando hay un pecado público no arrepentido, cuando toda esta oscuridad sale a la luz, Dios te confronta, tu familia sabe, la iglesia sabe, y tú no te arrepientes. Tú dices, ¿sabes qué?
yo ya sé y yo soy quien soy y yo escojo mi felicidad. Yo voy a seguir haciendo esto. Como 1 Corintios 5. Alguien que está viviendo una relación moral de incesto, aunque la comunidad la ha confrontado, 1 Corintios 5, Pablo dice, reunidos en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. La disciplina de Dios, versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Cuando tienes pecado público no arrepentido, es un chismoso, ya se te confrontó y a ti no te importa. Eres inmoral. En ese momento estás a un paso del juicio de Dios. Y entonces esta comunidad tiene la responsabilidad en disciplina de decir, ¿sabes qué? No puedes ser parte de este grupo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y eso a veces nos va a hacer los enemigos de otros, por decir lo que es pecado y lo que no es. Y el precio de nuestro amor a veces es ser firmes en la verdad de Dios. Entonces, déjame dejarte con esto. Hermanos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Podemos ser simplemente un club religioso? El hermano fulano y un día desaparece y ya no sabemos. ¿O podemos conocernos personalmente y crecer juntos en Cristo, aunque eso va a traer tan gran dolor? Pero esta es la invitación. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es verdad, es lo que Dios quiere de nosotros. Crezcamos en su luz. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si eres una persona que nomás socialmente es jiji, jaja, saludito de beso, pero no estás creciendo en la verdad, hay un problema. Si cuando estás hablando la verdad en amor, a veces hay momentos difíciles donde tenemos que sacarnos nuestros trapitos al sol, pero si aguantas y si las cosas son dichas con gracia y en amor, y si tú eres humilde para recibir instrucción o corrección, tenemos oportunidad de crecer. Pero déjame decirte lo que no va a pasar. Dios no va a cambiar su verdad, nomás porque no nos guste. En el libro de Apocalipsis, vez tras vez, Dios le dice a las iglesias, si no te arrepientes, yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Si esta iglesia, si este ministerio en español, en inglés, en el idioma que sea, no se conforma a la santidad de Dios, Dios lo va a hacer a un lado. Y así como Jesús le dijo al pueblo de Israel, el reino de Dios es quitado de vosotros y dado a aquellos que produzcan sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Las fieles heridas del Señor o los besos importunos del enemigo. Así como Judas, ¿verdad? Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. No. Como una comunidad en pacto con Dios y unos con otros, debemos hablar la verdad en amor unos con otros, porque el amor sin verdad no es amor. El amor sin verdad no es amor. Vengamos a la mesa juntos. El autor de Hebreos nos dice, a la verdad ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados en su amor. Vengamos a la mesa con el Señor. Padre bendito, hemos oído tu palabra hoy y sin duda alguna tu palabra dice que tú eres santo, Señor, que tú eres luz y en ti no hay mancha, Señor. En ti no hay falta, en ti no hay pecado alguno. Tú eres puro, Señor, tú eres bueno, tú eres hermoso, verdadero, justo en toda manera, Señor. Señor, y nosotros ya hemos sido justificados por la sangre del Cordero, pero aún así a veces, Señor, nuestros pies se ensucian. Aún así a veces, Señor, necesitamos que hermanos y hermanas laven nuestros pies en esta comunidad humilde, Señor, que simplemente sigue el ejemplo de tu Hijo, Señor. Señor Jesús, tú dijiste, ustedes me llaman el Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, así también ustedes lávense los pies unos a otros. Por ejemplo, les he dado.
Y Señor, esta cena, en el contexto de esta cena es donde confesamos, donde tú nos has llamado a hacer las cosas para tu gloria, Señor, en comunión contigo. La sangre de Cristo, su cuerpo en la cruz es lo que nos une, el Evangelio de Cristo Jesús. Así que al acercarnos a esta mesa hoy, Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que esté luchando en la oscuridad, alguien desanimado, alguien que a lo mejor dijo este domingo ya es el último, Señor, que tú hables a su corazón con tu amor y les digas, Señor, cuánto les amas y cuánto tú quieres, Señor, perdonar, restaurar y hacerles florecer con un fruto bueno, hermoso, verdadero, Señor. Una vida de abundancia y bendición como la de tu Hijo Jesús, Señor. Es que yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros que estamos aquí nos acerques a tu luz, nos limpies, Señor, de todo pecado. Si el Señor ha estado hablando a tu corazón en este mensaje y tienes algo que confesar, ¿por qué no lo confiesas al Señor ahora mismo? Sea algo de hipocresía, de autoengaño o pecado que no has confesado, abandónalo. Pídele al Señor que te limpie. Salmo 139 dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí algún camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Dile al Señor que te guíe en el camino de